Gloria a Dios. Bien, mis amados, que Dios bendiga a la iglesia de Cristo. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias para continuar nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Amén. Apocalipsis capítulo número 16. Recordando que estamos analizando las copas de la ira de nuestro Dios. Y hemos avanzado justamente a la sexta copa. Así que les invito a leer del verso número 12 y hoy vamos a concentrarnos de manera exclusiva en el verso número 16, ya que a lo largo de este estudio se ha podido hacer un stop, un alto para analizar el tema referente al Armagedón. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 16, verso número 12. ¿Lo tiene? Verso número 12. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, si nos saltamos del verso 14 al verso 16, solo para continuar con ese análisis, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. ¿Sí? De ahí, si avanzamos o retrocedemos al verso 15, dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a poner este mensaje y esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora nuevamente tu pueblo se ha congregado en esta tu casa. Te pedimos, mi Dios, de manera encarecida, que sea tu misericordia, mi Dios, derramándose de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esta palabra, a ponerla por obra, Señor mi Dios, a discernirla conforme a la Sagrada Escritura, y que sea esta palabra la que dé luz, Padre, donde hay tinieblas, y lleve sanidad donde hay enfermedad. Padre, en el nombre de Jesucristo, háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos. Amén y amén. Si se lee el texto bíblico tal como lo hemos hecho en esta noche, es decir, luego de haber leído el versículo número 14 al verso 16, aislando el verso número 15, usted podrá entender cuando el verso 16 declara lo siguiente: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. ¿Quién los reunió? ¿Cuál fue el promotor de llevar a todos los reyes de los reinos de la tierra? Porque si usted va al versículo número 14, dice la Biblia que luego de que salen 3 espíritus de demonios, estos, dice la Biblia, lo hacen con un cometido. Verso 14:
¿Para qué lo hace? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Frente a este evento sale un texto en el verso 15 que nos alerta a quienes, a los que son o a los que pertenecen al pueblo de Dios, el cual declara, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Ahora, entremos en estudio. ¿Qué es lo que se declara muchas veces cuando se oye el término o el título, ¿sí?, o se encuentra con la palabra, ¿sí?, denominada Armagedón? Muchas veces entre el pueblo aún creyente se asocia Armagedón como la batalla final. De hecho, a través de la historia se han llevado, ¿sí?, grandes, o se diría que hombres han pensado que se han llevado grandes Armagedones. La primera oportunidad en que el hombre, la raza humana, pensó que estaba frente a un Armagedón, es decir, a una batalla final, fue en la Primera Guerra Mundial. Muchos pensaron que esa batalla, esa guerra entre naciones, habría de hacer la gran batalla del Armagedón. Pero sin embargo, pasó esa guerra y el Armagedón no se pudo concretar. Otros dijeron fue en la Segunda Guerra Mundial, donde se habían potencializado las naciones, donde el armamento bélico comenzó en un nuevo surgir con nueva tecnología, donde se habría de llevar a cabo el Armagedón. Pero oh sorpresa, pasó la Segunda Guerra Mundial y el Armagedón no pudo concretarse. Muchos inclusive trataron de darle el título de Armagedón a la guerra del Golfo. Pero obviamente todavía eso no se ha llevado a cabo. ¿Por qué causa no se ha llevado a cabo? Porque el versículo 14 dice que para que se pueda llevar a cabo esta batalla, la Biblia declara que han de ser convocados, ¿cuáles? Todos, dice la Biblia, van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Amén, en todo el mundo. Y es una vez convencidos y engañados que se reúnen en este lugar para llevar a cabo una gran batalla. Pero además de eso, ¿qué es entonces Armagedón? Veamos primeramente de manera etimológica, es decir, estudiando el origen de este término Armagedón. Ahora, la palabra o el término Armagedón está comprendido por dos palabras, o está unida por dos términos. El primero, Ar, y el segundo, Megido. La Biblia declara que esta palabra tiene un origen, o una raíz hebrea. Acompáñeme por favor en el verso número 16 y mire lo que dice el texto bíblico. Y los reunió en el lugar, y dice ahí que en, ¿qué cosa? En hebreo, es decir, en el idioma hebreo. Recuerde que el texto del Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En griego. Pero este término no está puesto en griego, sino que está considerado en una lengua más antigua, en la lengua original, por así decirlo, del pueblo judío, el idioma hebreo. Y en el idioma hebreo está compuesta como en dos partes, como un primer origen la palabra ar y luego la palabra Megido. La combinación de ambas se podría entender en el idioma español como Ar, Magedón. Ar es el primer término y dice, el término Ar quiere decir montaña, cordillera de lomas, algunas veces usando figurativamente, dice ahí, campo de muchas colinas. Usted dirá, wow, tanto significado en una pequeña expresión, en un pequeño término, pero suele ser así. Mientras que Megido o Megidón fue una de las majestuosas ciudades, dice aquí, de los cananeos hasta que Josué la
la capturó, la hizo parte, sí, del pueblo. Después de esto tenemos aquí en el relato, se la dio a la tribu de Manasés para que ahí viviera. Está localizada al borde del sur de la llanura de Isaacar, también conocido como el valle de Esdraelón o el valle de Jezreel. Era una ciudad fortificada que protegía el paso estratégico del área hacia el monte Carmelo. Ahora bien, si avanzamos justamente con este término de manera física o en un mapa físico, encontraríamos al valle de Meguido justamente bordeando o cerca del mar Mediterráneo, cercano tal cual como se vio en la gráfica anterior, cercano al monte Carmelo. Ahora, la Biblia, mis amados hermanos, porque tenemos hechos históricos acerca de este lugar. Vayamos por favor a la Biblia y veamos qué tiene que decirnos el Señor con respecto a este lugar. Meguido. Acompáñeme por favor a el libro de los jueces. Libro de los jueces, el sexto libro de la Biblia, perdón, el séptimo libro de la Biblia. Jueces, capítulo número 5. Vayamos y escudriñemos acerca de este lugar y por qué es tan importante conocerlo. Jueces, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Jueces, capítulo número 5, verso número 19. Nos declara la Escritura: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán. ¿En qué lugar? En Tanat, junto a las aguas, y ahí sale la ciudad. ¿Cómo se llamaba? De Meguido. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Es decir, no se pudo obtener con esa batalla ningún tipo de botín. Ahí aparece la ciudad, Meguido. Acompáñeme a otro texto bíblico, por favor. Segunda carta de Reyes. Segunda carta de los Reyes, capítulo 23. Más adelante, después de Samuel. Segunda carta de los Reyes, capítulo 23. Verso número 28 en adelante. Hablando acerca de un rey llamado Josías, el cual por cierto murió prematuramente por no obedecer a Dios. ¿Lo tiene? Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, Faraón, y da el nombre de ese faraón, ¿cómo se llamaba? Necao. Recuerde que cuando se habla en la Biblia de Faraón, se habla de un título, ¿sí? O un rango. Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. Recuerde, ¿qué va a pasar para que este valle quede o este lugar quede de alguna manera preparado? Dios, al derramamiento de la sexta copa, ¿qué hace con el río Éufrates? Lo seca por completo. ¿Para qué? Para que quede mayor amplitud de camino, para que puedan ingresar por ese canal, por ese surco, todos los reinos, sí, o todos los ejércitos de los reinos de la tierra. Sigamos con esa lectura. En aquellos días, sí, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, es decir, Necao, así que le vio, lo mató. ¿En dónde? ¿En dónde mató al rey Josías? ¿A dónde? Lo mató en Meguido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén.
y lo sepultaron en un sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Veamos un último texto, segunda carta de Crónicas. Segunda carta de Crónicas, capítulo 35, más adelante de los Reyes. Terminado Reyes, viene el libro de Crónicas. Capítulo 35. ¿Lo encontró? Verso número 21 al 22. Y Necao, ¿quién era Necao? Era Faraón, o bien se pudiera entender como el rey de Egipto. Y Necao le envió mensajeros, ¿a quién? A Josías, diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me apresure. Sí, perdón, sino contra la casa que me hace guerra, perdón. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, que eran de boca, dice aquí, de Dios. Y vino a darle batalla en el campo, ¿de qué? De Megido. Ahora recuerde, aquí hay una connotación aparte. Megido estaba situado, dice la Biblia, en un lugar sí, que se veía como que si fuese un campo, sí, un lugar espacioso, una planicie. Ahora, ¿qué es Armagedón? Si hemos visto el concepto de que que vendría a ser una cordillera, sí, y Megido es una ciudad como tal, entonces ¿cómo podríamos definir Armagedón? ¿Como una guerra o como un lugar establecido en algún determinado espacio geográfico de esta tierra? Obviamente no es no es un evento, sino un lugar. Entendiendo que Armagedón, sí, es un lugar, entonces bien podríamos decir lo siguiente. Sí, he puesto en la gráfica. La Biblia dice que Armagedón es un lugar, no es un evento, sino un lugar. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo número 16, verso 16, la Biblia ahí lo corrobora diciendo, sí, y los reunió en él, ¿qué dice? En el evento del Armagedón, ¿qué dice ahí? En el lugar. Es como que a usted le diga, y los reunió, se me ocurre, en el centro cívico. ¿Qué es el centro cívico? Un lugar. ¿Sí? Si bien es cierto, ¿sí? O quisiera ser más detallista, digo, y los reunió en la avenida Quito. Es un lugar, una dirección. Ahora bien, no es un campo de batalla, sino un lugar de reunión. El lugar está adentro de los límites del Estado moderno de Israel. Eso es en la actualidad. Aproximadamente a 55 o 66 millas al norte y al este de Jerusalén como a 20 millas. Al este del puerto de la ciudad de Haifa, esto es en la nación de Israel. Hoy día no es nada más que 13 acres de montones de escombros, sí, históricos. En los tiempos antiguos esta área era parte de un camino principal entre África, dice ahí, y Asia. Este era un lugar natural de reunión por causa de la superficie. Recuerde que era un lugar llano, una planicie, sí, a causa de la superficie llana en los alrededores de esta región. Los arqueólogos, es decir, los que estudian, ¿sí?, este tipo de situaciones, ¿sí?, antiguas, enseñan evidencia de que este sitio proveía extremos y frecuentes servicios a los que se reunían en ese lugar. Ahora, ¿cómo es ese lugar, sí, en la presente fecha? Bueno, primeramente ubiquémonos en el mapa. Sí, ahí tenemos la ciudad arriba, en la punta de la gráfica, tenemos la ciudad de Haifa. Luego viene Nazaret. Y diga yo, más al sur se encuentra en ese punto rojo establecido la región de Megido.
Amén. Visto desde un peñasco. Este es el lugar de Megido. O lo que bien se conoce, el lugar de Armagedón. Muchos le han tratado de dar un nombre a este lugar. Hay quienes le establecen como el monte de la matanza o el monte de los ejércitos. Pero en esa planicie o a lo largo, al final se ve, a lo largo de esa cordillera de donde obviamente sí se puede llegar al monte Carmelo, todo ese lugar se lo conoce como el valle de Megido. Ahora, la escritura menciona obviamente que esto es un lugar. Apocalipsis capítulo 16, verso número 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Amén. Ahora, establecido este primer principio, ahora sí, entremos en detalle. ¿Qué se va a llevar a cabo en ese lugar? Una gran batalla. El capítulo 16, verso número 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo, y aquí está el asunto, para reunirlos a la batalla, pero dice la Biblia, de aquel gran día, no de ellos, no de los reyes de la tierra, sino el gran día de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. Podríamos bien decir, todos los reinos del mundo, ¿contra quién? Contra Dios. Todos los emperadores, los monarcas, sí, de la tierra, todos contra Dios. ¿Qué acontecerá en este lugar? Vayamos por favor a la Biblia, porque la Biblia sí nos da ciertas pautas referentes, sí, a lo que se llevará a cabo en este lugar llamado Armagedón. Ahora recuerde, en la Biblia no va a encontrar bajo ninguna otra parte, sí, el término completo Armagedón. Solamente en Apocalipsis, por primera y única vez, se describe este nombre, sí, como Armagedón. Encontrará la palabra Megido en muchas citas bíblicas, pero Armagedón solamente en Apocalipsis capítulo 16, verso 16. No lo va a encontrar en otro lugar. ¿Qué acontecerá ahí? Acompáñeme por favor al libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas, también conocido como uno de los profetas menores. Libro de Miqueas. ¿Dónde está Miqueas? Entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentran. Miqueas capítulo número 5. Está después del profeta Jonás. Y hay muchos se ubican por ahí. Después del profeta Jonás. El que no le hizo caso a la palabra de Dios. Miqueas capítulo número 5. ¿Ya lo encontró? Leamos del verso 9 en adelante. Verso número 9 en adelante. Dice el Señor ahí. Hasta el verso número 11. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios, ¿qué dice la Biblia? Serán destruidos. Verso número 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir, ¿qué dice la Biblia? Tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas, no dice unas pocas o unas cuantas, arruinaré todas tus fortalezas. ¿Cómo lo hará? Acompáñeme por favor al libro de Zacarías. ¿Dónde está Zacarías? Así mismo, entre Génesis y Apocalipsis. Después de Miqueas, un poco más adelante. Zacarías,
capítulo 14. Libro de Zacarías, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Verso 1 en adelante. Aquí tenemos en detalle de lo que se llevará a cabo en ese lugar llamado Armagedón. Recuerde que Armagedón no es la batalla como tal, sino el lugar donde se llevará a cabo una batalla. He aquí, el día de Jehová viene. Ahora recuerde esto, no pierda por favor el verso 1 del capítulo 14 y abra Apocalipsis capítulo 16, verso número 15. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el verso número 15 del capítulo 16? ¿Qué dice? He aquí, ¿cómo viene? Como ladrón. Recuerde, es un día inesperado. Si todo el mundo aquí supiera cuándo le van a robar o cuándo la tragedia le va a visitar, yo le aseguro que ese día tomaría todas las precauciones. Si usted supiera que se van a meter a su casa un determinado día, hasta ese día hasta contrata a los policías para que guarden su casa, ¿sí o no? Si supiera que un día determinado usted sale de su casa y se va a resbalar, ese día ni siquiera saldría de su casa. Se quedaría acostado, ¿verdad? Tratando de evitar cualquier riesgo que pudiera lastimar, ¿sí?, su cuerpo. Ahora, la Biblia dice en Zacarías capítulo 14, he aquí el día de Jehová viene. Ahora, ¿cuándo vendrá? Como ladrón. Amén. Por el contexto bíblico, este texto del versículo número 15 de Apocalipsis 16 no hace referencia al rapto de la iglesia, sino que hace referencia a qué cosa en sí misma. ¿A qué? Al día de la batalla. Porque en el contexto del verso número 14 y verso del número 16, ¿qué se habla ahí? De que salen los espíritus de demonios que no son otra cosa más que hombres, sí, que están poseídos por el poder de Satanás para ir ante los reyes de la tierra y haciendo obras, haciendo señales, prodigios, convencerán, confundirán la mente de los monarcas, sí, de los reinos de la tierra, y los engañarán para que vayan hacia Jerusalén a hacerle guerra. ¿Cuánta gente, mi amado hermano, por dejarse convencer, de pronto hasta por una mentira, puede llegar a casa y darle muerte a su esposa? ¿Cuánta gente, mi amado hermano, simplemente por escuchar un comentario mal infundado o dicho de alguna manera con saña, con odio, puede crear muerte y destrucción en un hogar o en una iglesia? Amados hermanos, sí, estos demonios saldrán a engañar y lo lograrán. Recuerde que Dios les ha dado esa facultad. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Ahora Él les dará, diría, libertad para que le crean a la mentira. Capítulo 14 de Zacarías sigue diciendo, verso 1. Viene el día de Jehová, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo, óyelo bien, no son los demonios los que han hecho esto. ¿Qué dice la Biblia ahí? Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Oye, póngale asunto a esto. A veces decimos, uy, qué poder que tiene el diablo. Es verdad, el diablo hace todo esto, pero ¿quién le da el aval para que lo haga? Es Dios. A la larga, Dios tiene el control de todo, mi amado hermano. De todo. Recuerden lo que dijo Satanás frente a los hijos de Dios cuando se acercó al Señor para de alguna manera sacar el pecho y decir, en la tierra no hay quien te obedezca, no hay quien pueda honrar tu nombre. Dios diría yo, ante tanta osadía de este perverso, Dios un día se cansó y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra.
hombre justo, hombre de alguna manera intachable, perfecto. Y Satanás reconoció lo siguiente, diciéndole: pero tú eres el que lo has protegido. Tú eres el que no me has dado la oportunidad para hacerle daño. Levanta tu mano contra él y entonces verás lo que yo puedo hacer. Obviamente que el Señor tenía sobre Job un cerco. Tenía sobre la vida de Job, sí, protección, como la tiene también por su pueblo. Pero no se asombre si Dios quita su mano para ver de qué usted está hecho. Dios es soberano. Dios, mi amado hermano, es quien maneja los hilos de nuestra vida. Y si a Él le place levantar por un momento su cobertura para saber de qué estamos verdaderamente hechos, amado hermano, en el tiempo de la prueba debemos de resaltar y brillar para bien en los tiempos más amargos. Hay quienes no entienden esto y reniegan de Dios cuando Dios levanta, diría yo, su mano para que entre cualquier adversidad y nos confronte y nos tumbe y nos haga experimentar de pronto dolor, nos haga experimentar enfermedades, nos hagan experimentar desgracia. Y muchos dicen: ¿cómo es posible? Yo soy un hijo de Dios y Dios ahora permite que me venga el desempleo, que me venga la falta de pan, que me venga la falta de salud. ¿Qué es lo que está pasando? Y comenzamos a alzar nuestro dedo contra Dios, aduciendo de que Él es el culpable de todo esto. Amados, ¿acaso el barro le podría decir al alfarero cómo tiene Él que darnos forma? ¿Acaso el estudiante tendría que decirle al maestro cómo tendrá él que darle la clase? Más bien, mi amado hermano, cuando el soberano del universo trabaja, no, como le mencionaba el día de antes de ayer en los testimonios, no le preguntemos a Dios por qué. Digamos: Señor, ¿para qué? Sí, tú has mandado esta situación. ¿Qué es lo que buscas en mi vida? ¿Qué quieres resaltar en mi corazón? Dios, dice en el versículo número 2 del capítulo 14 de Zacarías, ha sido Él el que ha convocado a las naciones para que se levanten contra ¿quién? Contra Jerusalén. Y la ciudad, dice ahí, será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Ahora recuerde, esta profecía tiene dos partes. En la primera, Dios la cumplió al pie de la letra. ¿Contra quién? Contra la Jerusalén que desobedeció, sí, y no se dejó regir por la voluntad de sus mandamientos. Y Dios obviamente permitió que imperios como Babilonia, que imperios como Siria, que imperios como Asiria, aún inclusive como el imperio romano, entraran en la ciudad de Jerusalén y la devastaran, dándole cumplimiento a las palabras de Jesús cuando dijo que sobre Jerusalén y sobre el templo sobre todo no quedaría piedra sobre piedra. Pero la Biblia declara en el verso número 3: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Sobre qué dice la Escritura? Esta visión panorámica de la que ya tuvimos lugar es sobre un huerto. Es sobre el huerto de los olivos. La Biblia declara: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá, dice ahí, por en medio. ¿Cómo se partirá? Más adelante lo vamos a ver. Dice la Biblia: hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande,
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, dice la Biblia, ¿quién vendrá? ¿Quiénes vendrán con él? Todos los santos. Hay un texto maravilloso en Apocalipsis que dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amados, usted dirá: bueno, me ha parecido muy bien la enseñanza para asimilarla en mi mente, pero ¿qué hay de la lección espiritual para mi vida? Amados hermanos, todo cristiano tiene un lugar de batalla. Tiene su propio Armagedón. Todo creyente tiene en su vida, ¿sí?, por así decirlo, un tiempo donde Dios va a permitir que todo se levante contra ti. ¿Para qué? Para poder demostrar a la larga en ese evento el poder que Dios tiene sobre tus enemigos, obviamente, si tú puedes esperar y confiar en Dios en ese momento tan crucial de tu vida. La Biblia declara que en esta batalla del Armagedón, Dios mismo vendrá con sus santos y destruirá a todos sus enemigos. ¿Cómo un creyente puede ser también de la misma manera confrontado? Acércate por favor a la Escritura, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Todo creyente, yo diría, tiene su Armagedón, tiene su lugar donde ha de ser probado. Cristo también lo tuvo. Luego del bautismo, la Biblia dice que a Jesús, fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde? Hacia su desierto. Y fue en el desierto donde el Señor fue tentado duramente. Veamos qué tiene que decirnos la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo número 5. Verso número 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 8 y 9. ¿Lo tiene? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, mire, tenemos también un adversario, un enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerda que este texto se aplica no para los mundanos, no para la gente común. Este pasaje bíblico está dado para la iglesia. La Biblia declara en el verso 8: anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es la recomendación del apóstol Pedro justamente ante ese ataque que el enemigo pudiera levantar? Al cual dice la Biblia: resistid. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de resistir. Amados hermanos, no podemos echarnos a correr, no podemos echarnos a llorar, no podemos echarnos a lamentar. Debemos de actuar valientemente y resistir. Imaginémonos que usted viera, un día en mi familia pasó algo extralimitado. Cuando recuerdo que yo habría tenido unos
7, 8 años de más. No debe haber tenido algo más de esa edad. Mi madre trabajaba en la maternidad Enrique Sotomayor. Era enfermera. Y por un tiempo vivió con nosotros un tío, el cual hoy a la verdad ya es fallecido. Ese tío venía del campo y en uno de sus intentos por querer conseguir trabajo, metió carpeta justamente en el lugar donde mi mamá trabajaba. Y se le dio la oportunidad. El horario de trabajo de este tío que vivió ese corto tiempo con nosotros, fue de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Nosotros en ese entonces vivíamos en un barrio bastante peligroso dentro de la ciudad, Aciclo Garay y Huancavilca. Para aquellos que conocen de la ciudad, sabrán que ese lugar de manera específica era un lugar no tan apto para poder criar familia. La droga zumbaba por todo lado. La delincuencia, los delincuentes eran artistas, le sacaban a uno las medias sin quitarle los zapatos. De volada, se llevaban las cosas de las camionetas. Un día, ¿y por qué le cuento esta anécdota? ¿Y por qué lo quiero canalizar al verso 9, donde dice: al cual que debemos de hacer cuando Satanás ande como león rugente buscando a quien devorar? ¿Cómo debemos de actuar? De una manera resistente. Este tío, un día saliendo de la maternidad, él siempre iba y venía en bicicleta, siempre. 11 de la noche, llegaba más o menos golpe de 11:30, 11:45, cuarto para las 12, obviamente. Llegaba. Un día, llegó a la casa, golpeó. Nosotros obviamente ya sabíamos de que él había culminado sus labores e ingresaba a su casa. En este caso a la casa de mi padre y de mi madre. Y cuando ingresó, mi madre le recibió, le dijo: ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Él tenía este término, decía: chola, ya llegué. Él era del campo. Dice: pero me asaltaron, le dijo. ¿De verdad? Me dice mi mamá. Sí, pero ¿y la bicicleta? Y está así. Es que no me dejé robar. ¡Qué bueno!, le dijo. Sí, pero me apuñalearon. ¿De verdad? Le dice. Sí. Oiga, y cuando se abrió la camisa, parecía cernidera. Y la sangre era a borbotones, mi amado hermano. A borbotones, como cuando usted abre la llave de agua. No se había dado cuenta porque la luz de la sala que estaba en la puerta principal estaba apagada. Estaba prendido un foco del comedor al fondo. Cuando mi madre vio ese asunto, como ella ya sabía algo obviamente era enfermera, lo agarró y le dijo: quédate quieto. Agarró una sábana y lo envolvió como muchín. Para hacerle un torniquete de alguna manera para que la sangre dejara de brotar. Porque era el hombre que se iba como agua. Tenía huecos por todo lado. ¿A dónde voy con este evento? Ahora, él no murió de eso. Gracias a Dios, él pasó esa situación y salió bien librado. Pero ¿a dónde voy, mi amado hermano? Y aquí es donde quiero que usted confronte el pasaje bíblico. Si mi madre se hubiese echado a llorar en ese momento, yo he dicho: ¡ay, qué desgracia! ¡Ay, por aquí! ¡Ay, por allá! Ese hombre se moría ahí. ¿Sí me explico? Si ella no hubiese actuado frente a esa circunstancia tan crítica, en vez de haber aportado para una solución, hubiese sido parte de un problema. Hay cristianos que cuando se ven confrontados en guerras, en batallas como esta, se apodera de ellos el pánico, se apodera de ellos el dolor o el que me importismo o el abandono, pero no se portan, como dice el apóstol Pablo en términos general, varonilmente, como hombres esforzados y valientes, listos y preparados para darle batalla al enemigo.
Por eso es que el apóstol Pedro, frente a esta situación real, porque la Biblia más adelante lo va a decir, que estas crisis, estas luchas o estos armagedones sí se las puede llegar a vivir en cada una de nuestras vidas. La Biblia declara en el verso 9 al cual debemos de resistir firmes primeramente en qué, amado hermano. ¿Qué es lo que debe de permanecer inmutable? ¿Qué es lo que no puede cambiar frente a cualquier situación que te pudiera caer encima? Debe de estar firme en la fe, firme en las promesas de Dios, firmes en la palabra, firme en lo que Dios te ha dicho. Nunca pongas en tela de duda la palabra de tu Dios, por muy dura que sea la prueba. Tienes que estar firme. Llegará un tiempo de Armagedón a tu vida. Llegará un lugar, un determinado lugar en tu vida, donde todo se reúne para destruirte. Donde todo se dará. Donde todo de alguna manera va a coordinar y tú dirás, hermano, entró en una cosa y me ha caído otra y no siquiera puedo salir de eso y ahora algo más encima está sobre mí. No aguanto más, quiero huir, quiero salir corriendo, quiero dejar tirado el matrimonio, no aguanto más a este hombre. Amado hermano, firme debemos de resistir, parados en la palabra de Dios, firmes en la fe. Armagedón no te puede destruir. Dios destruirá a todos tus enemigos. Pero tienes que estar firme. Tienes que estar firme. La Biblia dice, resistid firmes en la fe, sabiendo, óyelo bien, si acaso tú dices, yo soy el único que sufro. ¿Verdad? Hay quienes se echan a llorar como la Magdalena. Yo solito, hermano. No, mi amado hermano, mira lo que dice la Biblia. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. Óyelo bien, se van cumpliendo o se van dando. ¿Qué dice la Biblia? En vuestros hermanos en todo el mundo. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿En quiénes? En nuestros hermanos en la fe. Tú estás sufriendo en el último cantón de la ciudad de Guayaquil. Hay quien puede estar sufriendo igual o peor que tú en el último cantón de la China. Un hermano en Cristo Jesús que también está sufriendo igual o peor que tú, pero que ha decidido mantenerse firme en la fe, resistiendo al diablo para salir como un soldado victorioso luego de haber presentado batalla en el nombre de Jesucristo. No en vano, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, para concluir, verso número 12. Si no lo sabes, entérate. Y si ya lo sabes, afírmate. Efesios capítulo 6, verso 12. O si quiere, lea conmigo desde el verso 11. Para añadirle más sazón a la palabra. Con la propia palabra. ¿Lo tienes? Vestíos de toda la armadura de Dios. Otra vez, ¿para qué dice la Biblia? Para que podáis estar, ¿qué cosa? Acobardados, temerosos. ¿Cómo? Amargados. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿Quién te va a venir a atacar, mi amado hermano? ¿Quién? El diablo. Ahora, ¿a quién puede utilizar para poder cumplir sus planes? A tu marido, a tu hijo, a tu empleador, a tu vecino, ¿verdad? Al pastor, puede usar a cualquiera. Amén. No le digas, eso sí, a tu marido que es el diablo. Sé prudente, pero sabe bien que él se vale aún de nuestros seres más amados
¿Para qué? Para planificar contra nosotros destrucción. Pero en el nombre de Jesucristo está vencido. El verso 12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿En qué dice? En tu vida, ¿qué va a venir? Un día. Hay a quienes le viene muy frecuente ese día, pero la fórmula es la misma. Hay que estar firmes. Porque dice la Biblia: para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo. No te puedes salir en medio de la guerra. No puedes desertar. ¿Se acuerda el estudio que hicimos el domingo con respecto, sí, a la semilla de la palabra? La parábola del sembrador. Hay quienes, cuando venía la prueba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? La palabra de Dios no surtía efecto. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. La Biblia declara en el versículo número 13: para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo. No te puedes salir. Habiendo acabado todo, estar nuevamente como estuviste en el inicio. Estar firmes. Comienza la prueba, comienza la guerra, comienza el Armagedón en tu vida y tú estás bien parado en la fe. De inicio a fin. Terminó la enfermedad. Desde que empezó la crisis del dinero en tu casa hasta que nuevamente te volvieron a dar empleo. Desde que tu mujer se enfermó hasta que tu mujer se volvió a restaurar. Desde que, amado hermano, vino la desgracia hasta que terminó la desgracia. Un cristiano se mantiene firme en el inicio, en el medio y en el final de la travesía, porque somos, amado hermano, hechos en Dios más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Hay que acabar toda la batalla. Para concluir, dice Apocalipsis capítulo número 16: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Qué vendrá y qué significará todo esto? El próximo día viernes, si así Dios nos lo permite, lo estaremos analizando para la gloria de Dios. Pero recuerde, firmes en Cristo Jesús, preparados para dar guerra a aquel que quiere vencernos. Pero recuerde que no es usted el que pelea. Cristo pelea nuestras batallas. Nosotros estaremos tranquilos que Jehová peleará por nosotros. Alabanza a ese Dios de gracia y de amor. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Bien, mis santos hermanos, ¿cuántos se han deleitado con la palabra? Amén, gloria a Jesús. El Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Por eso es necesario